Fraternal saludo, estudiantes de grado séptimo, ¿cómo están? Les recuerdo que mi nombre es Lisette, soy la profesora de física de la institución educativa José María Córdoba. El día de hoy los voy a acompañar con este video que más que un video es una clase en donde se explican los temas de la primera parte del mediador. Entonces espero que me acompañen de manera muy juiciosa, prestando mucha atención, ya que el video se hace con la intención de que ustedes puedan aprovechar bastante el espacio, que puedan aprender y que por supuesto resolver las actividades de forma correcta. Entonces, como se propone en el inicio del mediador, pues el tema es densidad, es la continuación de lo que el mediador pasado se había establecido como densidad. Lo que pasa es que la vimos muy poquito y la idea es ampliar el tema, ¿sí? Entonces, tenemos por acá esta presentación. ¿Qué es la densidad? Bueno, la densidad viene siendo la relación que existe entre la masa y el volumen que ocupa cierto cuerpo, ¿sí? Todos los cuerpos tienen volumen. Si tenemos, por ejemplo, el celular tiene forma como de una cajita, ¿sí? Y nosotros podríamos encontrarle el volumen. Si tenemos un cubo, si tenemos el televisor, bueno, todos los cuerpos se les puede encontrar el volumen, sea matemáticamente, si es un cuerpo regular, o sea, o también se puede hacer de forma irregular, que existen pues otros métodos, porque hay cuerpos que son muy deformes. Eh, Ustedes van a decir, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el agua que no tiene una forma específica, no es regular ni irregular? Bueno, el agua o cualquier líquido eh, se adapta al espacio que tenga. Si usted tiene un vaso con agua, el agua adopta la forma del vaso. Tendríamos que calcular pues el volumen del vaso, ¿sí? Lo mismo pasa con los gases. Los gases ocupan el espacio que los tenga contenidos, ¿sí? Entonces, esto es la densidad, la relación entre masa y volumen. Ya habíamos visto esta ecuación, esto es más un recorderis. Habíamos dicho que la densidad se podía calcular dividiendo la masa entre el volumen. Entonces, efectivamente, la M significa masa y la V significa volumen. Por ejemplo, para ese cuerpo que está acá, que tenemos a continuación, que es un tronco de madera, em, yo le puedo calcular la masa pesándolo, ¿sí? Poniéndolo en una balanza. Cuando nos suben a una pesa, eso es encontrar la masa, ¿sí? Y su volumen viene siendo calcular cuánto equivale, cuánto espacio ocupa. Y el espacio que ocupa es la multiplicación entre lado por lado por lado, o sea, largo por ancho por profundidad. Como es un cubo, sería multiplicar 3 veces el mismo valor y ahí encontraríamos su volumen. Hoy, pues en el mediador no nos interesa la parte matemática, pero sí es bueno que lo reconozcamos, ¿cierto? Entonces, la densidad es también una unidad de medida. ¿Qué significa eso? Cuando usted mide con un metro o con una regla, pues el resultado le va a quedar en centímetros, en metros o en pulgadas. Si usted va a medir con una balanza, le quedan kilogramos, en libras. O sea que la densidad también tiene que tener una unidad de medida. Y yo puedo escribirla de dos maneras. La densidad puede ser kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre metro cúbico. Miren que esta división obedece a esta ecuación. Kilogramo es la unidad de medida de la masa y metro cúbico es la unidad de medida del volumen. Lo mismo pasa con esta de acá. Entonces, cuando ustedes encuentren la densidad de cierto cuerpo, les debe quedar, la densidad de un cuerpo es 4. Ahí estaría malo. No solo es 4, es 4 kilogramos sobre metro cúbico o 4 gramos sobre centímetro cúbico. Siempre hay que tener en cuenta las unidades de medida no se pueden abandonar. Estamos hablando de física, no de matemáticas. En matemáticas también se manejan unidades de medida, sí, pero en ocasiones hay números que simplemente me dan el número y ya. En física siempre va a tener una unidad de medida. Bueno, aquí vamos a hacer algunos ejemplos para comprender un poquito más qué es ese cuento de la densidad. Bueno, pues aquí tenemos que la densidad de un pequeño, podría ser muy diminuto, balín de acero y el tronco de madera. ¿Cuál tendrá mayor densidad? Muchos tienden a pensar que entre más masa tenga, es decir, entre más pesado sea, pues entonces va a tener más densidad. Pues eso, queridos amigos, es falso.
Aquí el que tiene más masa es este, es muy grande, puede tener el tamaño, no sé, de una silla, mientras que este puede ser muy pequeño, tan pequeño como el balincito así pequeñito de las ruedas, ¿sí? Aún así, así sea muy pequeño, tiene más densidad este. ¿Por qué? Porque la relación entre masa y volumen es mayor para este, ¿sí? Entonces, no es el que sea más pesado, es el que cumpla que al dividir la masa y el volumen, su valor sea mayor. Otra comparación a estos dos. Este tiene más masa, pero son del mismo material. ¿Cuál tendrá mayor densidad? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, pues yo les cuento que en este caso los dos tienen la misma densidad. Aquí el que tenía mayor densidad era el balín. Acá los dos tienen la misma densidad. Así uno sea más pequeño que el otro. ¿Por qué? Porque es que la densidad no le importa si es grande, pequeño, eh, chiquito, gigante, muy pesado. No, a la densidad lo que le importa es esa división. Y al usted dividir la masa de este entre el volumen, esto se sabe que tiene masa pequeña, pero también tiene volumen pequeño. Este tiene más masa, pero también tiene más volumen. Entonces, al hacer esa división, el resultado nos va a dar el mismo, ¿sí? Entonces, es otro ejemplo que nos aclara un poco sobre qué es la densidad. De ahí viene el chiste de ese famoso acertijo: ¿qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de hierro? Pues la respuesta es muy obvia. Pesan lo mismo porque los dos son un kilo. Pero para yo conseguir un kilo de algodón necesitamos mucho algodón, mientras que para conseguir un kilo de hierro se necesitaría muy poco. ¿Y eso es por qué? Porque la densidad del hierro es muchísimo mayor a la densidad del algodón. Bueno, acá muy similar a lo que pasaba en el ejercicio anterior, los dos tendrían la misma densidad porque los dos están compuestos de la misma materia, ¿sí? Si esto que estoy diciendo es verdad, significa que yo podría tener ya una tabla en la que estén todas las densidades de todos los cuerpos dependiendo del material. Y eso es verdad. Acá hay un ejemplo. Esta es muy pequeña. Tiene algunos de los tantos muchos materiales que hay, ¿sí? Pero es solamente un ejemplo. Yo le puedo sacar la densidad a cualquier cuerpo, tanto a gases como a líquidos, como a sólidos, a todo tiene su densidad, ¿sí? De pronto, hay casos en los que el material varía. Por ejemplo, suponiendo el ejemplo de la madera, este que tenemos acá, el de la madera. Yo puedo tener madera de roble y puedo tener madera de pino, o puedo tener madera de balso. Los dos son maderas, pero son maderas distintas. Ahí de pronto sí puede cambiar la densidad. ¿Listo? Otro caso en el que pueda cambiar la densidad y se salga un poquito de este cuadro, cuando aumentamos y disminuimos la temperatura. Ejemplo, el hielo, el agua y el hielo. El agua en estado líquido tiene más densidad que el hielo, ¿sí? ¿Y por qué sabemos eso? Porque al sumergir el cubito de hielo, el hielo tiende a flotar. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿por qué pasa eso sabiendo que el hielo es agua, es lo mismo, es el mismo material? Pero pasa algo curioso cuando usted mete el hielo, cuando mete la cubeta de agua en la nevera para que ésta se congele. Ojalá en algún momento haga ese ejercicio y se fije lo que pasa. El volumen de ese cubito de hielo aumenta un poquitico. Es decir, se ve el hielo un poquitico más inflado de lo que estaba cuando estaba en estado líquido, ¿sí? Entonces, al aumentar un poquitico su volumen, densidad igual a masa dividido volumen, entonces al estar dividiendo por un valor un poquito más grande, pues entonces la densidad se va a volver un poquito más pequeña, ¿sí? Eso es lo que sucede con el hielo. Entonces, cuando se aumenta o se disminuye la temperatura de un cuerpo o también la presión, pues entonces puede cambiar un poquitico la densidad, pero no cambia tanto. Nos damos cuenta que el agua y el hielo tienen una densidad muy, muy cercana, pero le gana la del agua. ¿Listo? Entonces tenemos acá lo que es el principio de flotabilidad. Bueno,
¿En qué consiste la flotabilidad? Es muy fácil flotar, ¿listo? Pero uno flota de distintas maneras. Entonces existe un principio fundamental. Entonces, si un cuerpo tiene mayor densidad que el agua, se hundirá. Si tiene mayor densidad del agua. Es decir, el bote número 1 tiene mayor densidad que el agua, se hunde. Si el cuerpo tiene igual densidad que el agua, se queda en la mitad, como este. Y si un cuerpo tiene menor densidad que el agua, entonces flota. ¿Sí? Ese es el principio fundamental. Entonces hay cuerpos que flotan y hay otros que no flotan. ¿Cuáles flotan? Los que tienen menor densidad que el agua. Por ejemplo, la madera. La madera flota porque tiene menos densidad que el agua. Ahora usted se preguntará, por nosotros como seres humanos, ¿cómo flotamos? Hay gente que se hunde, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, no tenemos una densidad uniforme. Nuestros huesos tienen una densidad, nuestros músculos tienen otra, la sangre tiene otra, ¿cierto? Somos más bien un promedio de densidad de distintas cosas. ¿Qué nos hace flotar? El material menos denso, el menos, porque acuérdense que el menos es el que flota, el material menos denso que habita en nuestro cuerpo. ¿Y saben dónde se encuentra? En los pulmones, el aire. Nosotros tenemos, nuestros pulmones tenemos aire. De esta manera, pues el aire de nuestros pulmones es el que nos ayuda a flotar. Cuando una persona se está ahogando y se llena todos sus pulmones de agua, ya no hay nada más que sea menor a la densidad del agua y el cuerpo se sumerge. ¿Listo? Tengan cuidado con las piscinas, no les vaya a pasar eso. Mucho cuidado. Entonces, de esta manera es el principio de flotabilidad. Bien. Bueno, acá termina la presentación, pero a mí me gustaría que diéramos un recorrido por el mediador para que nos quede claro qué es lo que hay que hacer en las actividades. Entonces, regálame un segundo. Muy bien, aquí estamos en el mediador de física. Recuerden que el mediador de física, la primera parte, tienen plazo hasta el 23 de abril de hacerla, de enviarla. Tengan mucho cuidado. Las fechas que aparecen aquí son fechas de revisión. Por eso se los aclaré en el encuadre. ¿Listo? 23 de abril, plazo máximo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo primero es una actividad que se llama el recordatorio. En esta actividad es de escribir en un párrafo una de las temáticas que usted haya entendido del periodo pasado. O sea que nos toca volver al mediador pasado, ver qué vimos y recordarlo. Eso nos ayuda mucho para la... Vamos resolviendo el mediador, nos vamos a ir encontrando unas piezas de un castillo. Ese castillo lo vamos a ir armando a medida que vamos haciendo las actividades. Y al final va a tener un mensaje muy bonito. Entonces separe una hojita solamente para el castillo. Y ya las otras para tomar nota en el mediador, hacer las actividades. Bueno, aprendiendo sobre la densidad, esta es la primera parte. Entonces la idea es que escribamos las ideas más importantes, ¿cierto? Los principios, hagamos los dibujos que se necesiten. Luego de ahí viene una actividad experimental, ¿sí? Para esa actividad se necesitan 2 huevos, 2 vasos, agua y sal. Acá están los pasos cada uno. Yo voy a hacer una videollamada en Meet. Y esa videollamada voy a acompañar para que ustedes hagan esta actividad. ¿Listo? Para que ustedes la visualicen y la hagan conmigo. Pero si usted la quiere hacer en la casa, pues sin necesidad de la videollamada, no hay ningún problema. ¿Sí? Es más, si se quiere adelantar, de una. Pues yo solamente es como para que expliquemos cómo es que funciona. Bien. Luego acá van a haber unas preguntas. ¿Sí? Acá están. Respondemos también esas preguntas. Tómele foto a la actividad. Tómele foto. Eso hace parte del experimento. Y ya finaliza la primera parte. ¿Listo? Acá termina. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande. Espero que este video les haya servido mucho. Chao, chao.